Buenas noches, queridos amigos. En esta ocasión, esta tertulia de esta noche, nos acompaña el licenciado Jorge Chávez Reyes. Él es el presidente del Movimiento Homosexual de Lima, ¿no? Él es comunicador, es periodista político también, y en esta ocasión nos va a hacer una disertación, una presentación muy interesante acerca del envejecimiento en la comunidad LGTBQ+, visibilidad y abordaje. Es un tema muy interesante, poco considerado, pero que nosotros aquí en Renacer le vamos a dar la apertura que corresponde, porque es necesario estar enterado, es necesario ser partícipes de, ¿no?, de estas realidades que como sociedad también nos involucran, ¿ok? Entonces, licenciado Jorge Chávez Reyes, bienvenido a Renacer, el auditorio es todo suyo. Buenas noches, un gusto estar con ustedes, gracias por haberme invitado. Ahora les voy a hacer una presentación que incluye información que he obtenido de diversas fuentes, algunas de México, otras de otros países, y también de una tesis realizada para antropología de la Universidad Católica, con la cual el MOL colaboró, facilitando que la investigadora pudiera contactar a las personas con las cuales entrevistó para la tesis, que era justamente referida al envejecimiento y la identidad de las personas LGBT. Bueno, para empezar, hay que decir que las personas gay, lesbianas, bisexuales o trans, en general, envejecen, tienen un proceso de envejecimiento y llegan a ser adultos mayores de manera similar a las personas heterosexuales. O sea, en sí misma no hay una particularidad, todos envejecemos de la misma manera, pero digamos, tenemos problemas de disminución por la disminución de la capacidad física y mental, como cualquier otra persona. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las personas adultas mayores LGBT sufren y han sufrido y siguen sufriendo una triple discriminación, que es debido a su orientación sexual o identidad de género, por la edad que tienen y por la clase social a la que pertenecen. Y además vamos a analizar algunos puntos que las afectan debido a las situaciones que han pasado a lo largo de su vida, a las situaciones particulares, no solo personal, sino del entorno social, político en el que han vivido. Entonces, comenzamos hablando de algunos estereotipos respecto a las personas LGBT. Existe una idea de que el destino de las personas LGBT al llegar a la vejez es el aislamiento y la soledad, perdón. Y también se piensa que las personas mayores LGBT viven dentro del closet en mucho mayor grado que los más jóvenes. A pesar de que estas ideas estereotipadas tienen algún rasgo de verdad, son estereotipos, son ideas, son prejuicios que no se pueden aplicar a todas y cada una de las personas LGBT. También hay otros mitos y prejuicios más generales, pero que se aplican a las personas LGBT, no solamente a las de la tercera edad. Por ejemplo, en este caso, el primero no solamente se aplica a las personas LGBT, se aplica en general a los adultos mayores, es el referido a que se piensa que no tienen deseo sexual, que la sexualidad se termina cuando uno llega a cierta edad. Entonces, y eso no es cierto. O sea, la sexualidad de las personas continúa más allá de los 60, 70 años. En todo caso, tiene más relación a cómo esté su estado de salud, su estado físico en el que se mantengan, cómo el deseo sexual permanece y la posibilidad de tener relaciones sexuales también. Además, en muchos casos esto ha sido una cuestión particularmente complicada en el caso de las personas LGBT, porque además de pensarse que ya no sienten deseo sexual, se tiene cierto prejuicio hacia el particular deseo sexual que tienen. Y entonces, y además, es algo que tiene relación, aunque no viene directamente al caso, es que el hecho es que los informes sobre violencia y crímenes de odio hacia personas LGBT que se han hecho en el Perú a lo largo de los últimos 15 años, consistentemente muestran que una de las formas en las cuales los hombres homosexuales son objeto de violencia es cuando buscan a trabajadores sexuales. Y normalmente estos hombres que buscan a trabajadores sexuales pasan los 50 años, la mayoría están entre 60 y 70 y algo años, y buscan sexo pagando. Y muchas veces estas personas a las que les pagan por sexo, les roban, los golpean, incluso los matan. Ha habido algunos casos más o menos conocidos a nivel nacional aquí en Perú, referidos a este tipo de crímenes, ¿no? En el cual siempre es la relación de un hombre mayor que busca a un hombre más joven, le paga por sexo, y este hombre más joven lo golpea, lo roba y generalmente, y muchas veces, termina en muerte. Bueno, también ahí pasamos a otro de los prejuicios, que es
que la homosexualidad es una desviación, cosa que ya ha sido superada por la medicina, pero sin embargo aún está fuertemente dentro del pensamiento de muchas personas. Arraigado, exactamente. También que el homosexual es homosexual porque sufrió un abuso, una violación sexual cuando era joven, cuando era niño o adolescente, lo cual no es cierto, porque, digamos, una violación puede causar mucho daño, pero sin embargo no varía tu orientación sexual, sea como haya sido el tipo de violación. O sea, se requiere de apoyo psicológico o todo lo demás, pero no va a causar que tu orientación sexual se modifique. No, es homosexual porque no tuvo una buena imagen femenina y masculina en su infancia. Eso ya está también descartado. Hay personas heterosexuales que han sido criados solamente por su madre, muchísimos en el Perú además, sí. Y entonces no tienen ningún problema con su orientación sexual. Claro. También te dan casos en que se han criado por solo un hombre, por dos hombres, por dos mujeres. La orientación sexual de los padres no determina la orientación sexual de los hijos. O sea, no tiene nada que ver, ni las imágenes femeninas y masculinas, que además pueden ser reemplazadas por tíos, abuelos, abuelas, otros parientes que siempre están en el entorno en el que crece el niño, que pueden servir como imagen masculina o femenina en caso de que, por ejemplo, que quien lo cría sea una sola persona, claro, o sean dos del mismo sexo. Después, que la homosexualidad es un problema, que, bueno, esto es, digamos, una situación que muchas veces aún queda, por ejemplo, nosotros lo encontrábamos en estos programas municipales, o sea, cuando hacían su programa, lo que querían hacer, uno de los puntos que venían es resolver el problema de la homosexualidad en el distrito. Y se referían a la prostitución, sobre todo de travestis. Pero sin embargo no es un problema, porque además en el Perú ni siquiera la prostitución es un delito. Entonces, es, digamos, una mirada todavía un poco sesgada de lo que es la homosexualidad. En todo caso, claro, se puede regular, por ejemplo, el comercio sexual, pero, claro, pero el comercio sexual no es igual a homosexualidad. Claro. Entonces, y en todo caso, si se regula el comercio sexual, no solamente se regula el homosexual, sino el heterosexual también. O sea, porque hay trabajadores sexuales homosexuales y trabajadoras sexuales heterosexuales, y etcétera, ¿no? En todo caso, es algo que se puede regular de alguna manera, pero como no es ilegal, no se puede prohibir ni se puede tratar como un problema. Sí. En todo caso, algo que necesita regulación. También se piensa que los homosexuales van a criar hijos homosexuales, lo cual es evidente que no, porque los heterosexuales no necesariamente crían hijos heterosexuales. Sí, casi todos los homosexuales son hijos de parejas heterosexuales. Sin embargo, nuevamente repito, la orientación sexual de los padres no determina la de los hijos. Claro, no es algo que se herede o se adhiere, ¿no? Pues ajá, no es algo que se asume por mimetismo, o sea, no es así, es algo que viene contigo. Es algo que viene contigo y uno más, en determinado momento uno lo reconoce y lo acepta o lucha con él, que es lo que ha pasado cuando sientes que eso que sientes que tú eres es mal visto por la sociedad. Mal visto, claro. Y entonces tenemos que también, algunos piensan que es una fase, no es una fase, la gente no cambia. En todo caso, sí hay casos como la bisexualidad de personas que pueden tener relaciones amorosas o sexuales con personas ya sean de su mismo sexo o de otro sexo. Eso no significa un cambio, es que esa es su orientación sexual. Esas personas probablemente se fijan en otras cosas más allá que en el género de la persona de la cual se enamoran. Claro. Entonces, bueno, tenemos estos mitos. Y bueno, sin embargo, como decía, la realidad es que observamos que los adultos mayores LGBT enfrentan algunos desafíos únicos al envejecer. Uh-huh. Y, por ejemplo, señalábamos que tienen una alta probabilidad de ser solteros, sí, por no tener pareja y porque en el Perú no existe el matrimonio igualitario, y de vivir solos. O sea, es muy probable que una persona pueda tener pareja, pero incluso legalmente, si tiene pareja, legalmente va a seguir siendo soltero. Claro, o sea, no está reconocido. No es reconocido, no hay ninguna forma de reconocimiento aquí en el Perú, a diferencia de en otros países, ¿no? Entonces, para todos los efectos, una persona homosexual, aunque ya lleve 20 años de pareja o 30 años de pareja, van a seguir siendo legalmente solteros. Y bueno, y muchas hay probabilidades justamente por este hecho y porque los cambios que permiten que una persona pueda vivir con una pareja más o menos abiertamente son muy recientes. Las personas adultas mayores LGBT probablemente no hayan tenido la oportunidad de establecer una relación de pareja. O sea, los hay casos, conocemos varios,
pero sin embargo muchos casos también, son más los casos en que las personas no se han atrevido a una relación de pareja porque eso los hubiera, digamos, expuesto frente a otros, por ejemplo, al vivir juntos, o por ejemplo, al salir juntos, hacer cosas en común, Claro, la gente se hubiera dado cuenta de que son pareja y hubiera claro. tenido que haber problemas, Claro, ahí viene incluso el con su trabajo. juzgamiento social, ¿no? Exactamente. Este es Y el en muchos problema. casos, como vemos a ver después, muchos hombres y mujeres homosexuales en años anteriores preferían tener una doble vida. Es decir, Exacto. tenían una relación heterosexual que duraba a veces mucho tiempo, a veces solo un tiempo, y tenían una relación homosexual oculta o esporádica. Tenían Sí. relaciones, o sea, por eso es la imposibilidad o la dificultad de formar pareja, ¿no? Entonces, decía no, y debido a esto tenían una muy alta probabilidad de no tener hijos, o que teniendo hijos, al haberse descubierto su homosexualidad en determinado Claro, momento, el puede tener una rechazo mala de los hijos de la relación familia. hacia los hijos y de la familia, por lo cual también se relaciona con eso que decíamos, que tiene una alta probabilidad de llegar a la edad, a ser adultos mayores, estén solos. Entonces también ahí tienen una mayor probabilidad en comparación con las personas heterosexuales de haber enfrentado la discriminación, el estigma social y los efectos del prejuicio. Y eso deja secuelas, una vida de haber tenido que enfrentar la discriminación, de haber tenido que negar quién eres, de crear mentiras, de esta doble vida de la que hablamos, generalmente deja secuelas, sobre todo Claro que psicológicas. sí. Lógico, claro que sí. Y son secuelas que incluso te puede llevar toda la vida a poderlas superar si es que realmente no hay un abordaje adecuado, con un soporte profesional en muchos casos, ¿no? Y el soporte también de la familia, que es importante la aceptación. Y como tú mencionas, el caso, por ejemplo, de esas personas que tienen una doble vida, ¿no? Y los hijos se enteran, pues hay un quiebre total de vínculos. Y eso es muy dañino, tanto para la persona que asume su homosexualidad como para los hijos, ¿no? Y esto viene después, detrás viene toda la carga de la familia, de ambos lados, ¿no? Entonces realmente Exactamente. se genera un terremoto dentro de la familia. Y eso es lo que a veces, muchas veces se quiere evitar, ¿no? Ese quiebre muy, muy duro. Pero cuando sucede, ¿no? Cuando se decide enfrentar la situación, pues realmente a veces no se llega a buen término. Esto lo todo en Cuando usted términos de se, relaciones familiares, es muy duro. en todo caso, si se hace a tiempo y con el debido cuidado, con apoyo de profesionales, psicólogos, o por ejemplo, puede hacerse estas, digamos, sinceramiento del verdadero estado de la persona con mayor Claro. facilidad y evitando esas crisis, ¿no? Claro, Normalmente y es más, muchos claro, y no solamente es de parte del género masculino, sino también femenino. O sea, en el caso de las uh -huh, personas, de las mujeres lesbianas, llegan uh -huh, a casarse, tener hijos, pero llega un momento en que la persona dice, hasta aquí, no más, porque ya uh los -huh, hijos crecieron, incluso a veces ya los hijos salieron del seno del hogar, entonces ahora me toca vivir a mí lo que yo quiero ser, ¿no? uh -huh. Entonces, claro, ahí ya bastante oportuna, ¿por qué? Porque ella siente que ya cumplió como mamá, cumplió como hacedora de ese hogar, ¿no? Y ahora se da ese tiempo y ese espacio para ella, ¿no? Pero es algo, es una condición que no todos lo hacen, ¿no? Y viven encerrados en sí mismos y lastimándose, ¿no? Porque no son ellos mismos, en ambos casos. Y eso justamente es lo que queremos hacer visible, ¿no? Porque eso es un gran sufrimiento, un sufrimiento que en muchos Exactamente. casos lleva al suicidio. Eso es lamentable. Uh -huh. Sí, de hecho, también hay casos, por ejemplo, en que incluso las personas, por ejemplo, hoy en el mall conocíamos un caso de un hombre que Uh -huh. que se estuvo casado, tuvo hijos, pero digamos, cuando los hijos eran adolescentes, él decidió separarse de su esposa y comenzó a tener una relación homosexual con la cual tuvo una pareja durante bastante tiempo. Pero su pareja falleció y él se enfermó y entonces tuvo que regresar con uno de sus hijos y el hijo lo maltrataba porque, o sea, le reclamaba tanto haberlo abandonado como el hecho de ser homosexual. En realidad no sé si lo abandonó exactamente, pero la cosa es que se separó. O sea, incluso una parte de su vida vivió fuera del Perú. Entonces, pero al estar enfermo y al no haber tenido él era artista, había músico, entonces no No tenía un tenían trabajo que le soporte. dejaba, no tenía una jubilación. O sea, Claro, mientras pudo trabajar, claro, tenía tienen ingresos, recursos. pero cuando ya no pudo seguir trabajando, entonces tuvo que ser recibido por su hijo y el hijo lo trataba bastante mal, según él mismo nos contaba.
Claro. incluso a veces no lo dejaba salir, un montón de cosas. Pero bueno, digo, hay cosas que suceden, ¿no? Y entonces son realidades que se tienen que tomar en cuenta. Claro que sí. Continuamos. Además, otro punto muy particular de los adultos mayores LGBT es que debido al impacto de la pandemia del VIH en los años 80 y 90, época en la que muchas de las personas que ahora son adultos mayores eran adolescentes o jóvenes, Ajá. causó muchísimas muertes en el Perú, pero a partir del año 2005, en que entró el tratamiento antirretroviral, las personas que sobrevivieron a la pandemia, o ya sea que se contagiaron en ese momento o sea, después, o que lograron vivir, haberse contagiado hasta el año 2005 en el Perú, el tratamiento antirretroviral les ha permitido seguir viviendo, tener una vida relativamente buena, pero al llegar a la edad, al ser adultos mayores, viven con VIH, y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Porque además, como veremos también un poco después, se tiene que considerar que sobre todo los primeros medicamentos que se daban entre el año 2005 y 2010, o algo más tal vez, los primeros antirretrovirales dejaban efectos secundarios fuertes a nivel circulatorio, a nivel del corazón, a nivel de hepático también. Entonces, si bien estos medicamentos le salvaron la vida, claro, pero afectaron otros órganos. Afectaron otros órganos o causaban deformaciones, incluso por acumulación de grasa y otro tipo de cosas. Entonces, estas personas que usaron los medicamentos probablemente afronten las secuelas de haberlos usado. Y ahora se han cambiado muchas de esas medicinas, ahora las actuales son mucho mejores que las que habían. Pero ya no, ya los efectos se dieron, ¿no? Y ya, por ejemplo, su hígado fue afectado, problemas de circulación, etcétera, que es lo que más se han encontrado. Además, también las investigaciones muestran que el 50% de pacientes con VIH tienen un desorden neurocognitivo asociado con el VIH. O sea, sobre todo porque en otras épocas, o sea, el problema a nivel neurológico se producía porque la enfermedad era tratada después de que ya había empezado buen tiempo. O sea, muchas personas, por ejemplo, que se contagiaron en los años 90, lograron llegar a los años 2005, pero pasaron 5 o 10 años tal vez con la enfermedad. Y cuando más tiempo pasas con la enfermedad sin ser tratada, sin tratamiento, los efectos a nivel neurológico son mucho más fuertes. Lógico. Entonces, eso hay que tomar en cuenta porque muchas personas que ahora son adultos mayores probablemente no empezaron de inmediato el tratamiento como es ahora. Ahora normalmente una persona se le diagnostica y a los 2 meses ya está en tratamiento. Entonces, lo cual provoca que haya menos afectación a otros órganos, menos problemas neurológicos causados por esta enfermedad. Bueno, eso va a mejorar su calidad de vida en los años, porque va a ser un tema de sostenido en el tiempo. Entonces, eso al final, ¿no? Va a darle mejor calidad de vida también en su propia vejez. Claro, exactamente, pero digamos, pues tenemos que tomar en cuenta que quienes en este momento ya son adultos mayores, ya han tenido VIH, probablemente han tenido los efectos de entrar al tratamiento tarde y de los primeros medicamentos que tenían efectos secundarios. Entonces, tomando en cuenta que estamos hablando de personas que en este momento son adultos mayores, LGBT, eso es algo a tomar en cuenta de manera importante, ¿no? Claro. Esto, por ejemplo, es un factor que tendrían que tener en cuenta las personas de atención primaria, ¿no? En el caso en la atención primaria del que están, por ejemplo, los centros, los policlínicos, las postas médicas de los distritos, porque la gente es donde vive ahí. Entonces, ¿dónde va a atenderse? ¿Dónde va a asistir? Estos son los primeros puntos de atención primaria, son las postas y los policlínicos, ¿no? Entonces, y tienen que tener un entorno que sea aceptante, que no intimide a la persona de por ejemplo, su prioridad. Claro, tienen que haber protocolos para la atención. Muchos tienen miedo de decir que tienen VIH. Sí. Y entonces, pero deben decirlo porque incluso los medicamentos antirretrovirales que toman pueden tener efectos cruzados con otras medicinas. Claro. Entonces es algo que no deben dejar de decir. Y entonces muchos buscan solamente la atención en los centros, las ONGs o pocos centros donde los atienden y a veces no hay suficiente espacio para atenderlos. Deberían poder atenderse en cualquier lugar médico, digamos, posta médica, centro médico en el que tienen acceso, y estos médicos que los atienden deberían no saber cómo tratar a las personas para no intimidarlos, ¿no? Claro. En ese tipo. Y bueno, y es mucho peor si esa persona además es transgénero, ¿no? Claro. Entonces, lo cual
es mucho, como veremos, la población trans está todavía mucho más afectada que la población gay en cuanto a personas que viven con VIH. Si es que llegan a la edad adulta, va a ser mucho más complicado. Después vamos a ver lo complicado que es para las personas trans llegar a la edad adulta, ¿no? Entonces, bueno, decimos que los adultos LGBT son más propensos que la población no LGBT a reportar muchos puntos relacionados con la salud, retos relacionados con la salud, impactos negativos de la pandemia del COVID, como descubrió una encuesta realizada en Estados Unidos por la Fundación Kaiser, que realizó una amplia encuesta en los Estados Unidos con adultos entre los 18 y 64 años, que puso en relieve estas disparidades de salud, ¿no? Respecto de cómo, lo difícil que es acceder a a un adecuado tratamiento médico, digamos, y que la falta, digamos, de capacitación de los proveedores de salud respecto a cómo atender a personas LGBT con las especificidades que podrían recurrir en el caso de la población trans, que son, digamos, que tienen tratamientos hormonales y demás cosas, con la población lesbiana, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una situación que es importante y que en todo caso, aquí como ven, les dejo el link para que puedan ver todo lo del desarrollo de la encuesta y los resultados. Que si son hechos para Estados Unidos, se aplican en bastante general para cualquier parte del mundo. O sea, porque la situación es igual, o sea, nos sirve como data histórica, básicamente, porque estos estudios, por ejemplo, en Perú no se han hecho, ¿no? Y yo no veo intención de que alguien lo pueda hacer. Es más, yo estuve queriendo hacer una investigación y no encontré data histórica. O sea, es muy complicado. De hecho, en el Perú ha habido muy poco. Algunas ONGs, por ejemplo, la Impares, que tiene un servicio de salud, hace unos años realizó una capacitación con todo su personal para atender adecuadamente a las personas LGBT. Qué bueno. Entonces, pero digamos, es una institución privada. El Estado tiene muy poco de avance a ese respecto. Solamente han hecho algún tipo de estos avances en los departamentos que atienden a personas con VIH, en los hospitales del Estado. Pero no todos los problemas de salud son claro, no todos los hospitales. No todos los hospitales tienen, y digamos, si las personas... Claro, no tienen ese programa, no todos. Y además no solo, digamos, si te van a atender al programa de VIH, solo te atienden por el VIH. Te atiende un infectólogo, una persona, pero si tienes un problema de riñones, un problema del estómago, el personal de esas áreas no está igualmente capacitado digamos, para atenderte con calidez, ¿no? Como dicen. Como debe con ser, calidad claro. Y calidez, como debe ser. Como cualquier ser humano. O sea, es un ser humano que está enfermo. O sea, hay que atenderlo en su condición de ser humano, sin juzgar. Y las dificultades se multiplican cuando se tratan de personas trans, ¿no? O sea, cuando hay diferencia entre el DNI que tienen, donde aparece un nombre, y la apariencia que ellos tienen. Claro. Y que a veces los llaman por el nombre que ellos ya no usan, y tienen un montón de problemas o no quieren aceptar que son la misma persona. Bueno, hay diversos problemas. Después, lo que continuamos es hablando de los resultados de esa encuesta, algunos datos que salieron que los encuestados LGBT mostraron una tendencia más marcada a afirmar que su estado de salud es regular o malo en comparación con de las personas no LGBT. Y una mayor proporción de personas LGBT declaró sufrir un problema de salud continuado que requería un control regular, atención médica o medicación. En este caso, por ejemplo, la medicación por el VIH, que es algo se puede decir. Entre los adultos LGBT de 45 a 64 años, más de 3/4 partes afirmaron tener una enfermedad crónica, frente al 54% de las personas no LGBT en ese grupo de edad. En este caso también se incluye las personas que tienen la enfermedad crónica, que es el VIH en este momento, que es considerada una enfermedad crónica. Los investigadores repararon también en las experiencias de personas LGBT encuestadas con la atención preventiva. Solamente un 35% de las mujeres LGBT entre 40 y 64 años reportaron haberse hecho una mamografía en los últimos 2 años, frente al 64% de las mujeres no LGBT. Hay que tomar en cuenta que se considera que que recomienda hacerse una mamografía cada 1 o 2 años a partir de los 40 años. Claro. Entonces, se ve que casi la mitad de las mujeres LGBT la hizo, mientras que en referencia a las personas heterosexuales no LGBT, ¿no? Entonces, también porque muchas veces las lesbianas desconfían de los ginecólogos que las atienden, no se sienten bien tratadas, etc. Sí. En el Perú se desarrolló un protocolo de atención para mujeres lesbianas en el Ministerio de la Mujer. No sé hasta qué punto ya se haya incorporado totalmente en el Ministerio de Salud, pero es un tema que las compañeras lesbianas en el MOL
hace tiempo hace un punto que vinieron levantando, ¿no? También, o sea, de ciertas maneras, de cierta forma de tratarlos, ¿no? Referente Claro. a los médicos. También, en cambio, se me encontró esta encuesta que otras formas de atención, como por ejemplo las pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y de VIH, fueron más frecuentes entre los adultos mayores LGBT que entre los no LGBT. Y eso es porque, digamos, las personas LGBT hace muchos años, hace 30, 40 años, vienen siendo, recibiendo ese mensaje constante de que deben hacerse pruebas de VIH. O sea, pruebas de descarte de VIH, y muchos lo han asumido como algo que hacen rutinariamente 2 veces al año. Y Ah, ya. entonces, esto, digamos, y además se hacen pruebas sobre otras ITS y todo, incluso porque, digamos, han aprendido que es mejor saberlo, en todo caso, cuando incluso teniendo ya VIH y estando en tratamiento, muchas veces también deben, por la posibilidad de reinfección, de otras infecciones de transmisión sexual, etcétera, ¿no? Ah, ya. Entonces, y además también las personas LGBT refirieron haber tenido conversaciones con su proveedor de salud, sobre todo referidos a la salud mental y de cuestiones sobre seguridad habitacional, o sea, dónde vivir. ¿Dónde viven? Sí, pues. Sí, sí. Y Sí. que, bueno, aquí no es tan claro esta situación, pero en Estados Unidos muchas veces los contratos de alquiler no se dan si la persona no es de determinado lugar, o si, por ejemplo, eran una pareja y se separan, el que tenía el contrato de alquiler se va con con su contrato ya no, y el que ya no puede continuar el contrato de alquiler. Hay ¿Sí? cuestiones de problemas de tipo en Estados Unidos que aquí no son tan frecuentes, pero que se dan de otra manera también, porque hay personas que no tienen un lugar donde vivir, que es muy común en las Claro. personas, como veremos más adelante, y bueno, diversos tipos de problemas al respecto. Ahora sí vemos este cuadro. A ver, aquí vemos una lista de factores que han vulnerado históricamente las trayectorias de vida de las personas LGBT. Hemos mencionado varias anteriormente, pero vamos a hacer este resumen. La exclusión familiar y social, muchas durante los años anteriores, particularmente en las décadas de los 70, 80 y 90, era muy difícil mantener una buena relación con la familia una vez que una persona LGBT salía del closet. Entonces, muchos rompían todo lazo familiar, muchos se alejaban de sus familias. Esto particularmente en Estados Unidos, en el Perú no es tan exactamente así, pero digamos en el sentido de alejarse, pero sin embargo ha ocurrido también. Muchas personas LGBT que por alguna razón, digamos, salían del closet porque no es algo que se hiciera voluntariamente con mucha frecuencia en esos años, se veían la necesidad de alejarse de su familia o la familia buscaba la manera de alejarlos. Entonces teníamos, también pasaba lo mismo con su entorno musical y la misma cultura, la misma sociedad de esa época los excluía y los consideraba mal. Además, en esa época existía la patologización médica en el sentido de que se consideraba que los homosexuales estaban enfermos, que era una cuestión que tenía que tratarse médicamente. Incluso había terapias de cura, ¿no? Algunas han sido terriblemente violentas, se utilizaban incluso electroshocks, baños en agua helada y otras cosas. No solamente en otros países, en Perú y en otros países, a través del cine norteamericano sobre todo y europeo también, vemos cómo se usaban estas terapias en los años 50, los años 60, incluso hasta los 70. Recordemos que, por ejemplo, en el Reino Unido, en Inglaterra hasta 1967, ser homosexual era considerado una enfermedad y un delito, y muchas personas eran enviadas a la cárcel por esta situación. Bueno, además también ha habido falta de oportunidades laborales y económicas. En el caso de lesbianas y gays, en tanto se mantuvieran dentro del closet, probablemente podían conseguir avanzar en sus carreras casi de manera paralela con una persona no LGBT. Sin embargo, eso era un peso, eso era muy importante en el caso de las personas trans. Estaban reducidas a unas pocas posibilidades de trabajo, probablemente en cuestiones relacionadas a peluquería y sobre todo las empujadas hacia la prostitución, ¿no? Además, otro caso es la estigmatización y el rechazo social del que ya hemos mencionado un poco, y es que tanto los medios de comunicación como la literatura, como las creencias en general, la ideología predominante en esos años,
Y hasta el momento, en muchos casos, ahí estigmatiza el ser homosexual y aún peor a las personas trans, ¿no? Bueno, también históricamente la trayectoria de vida de las personas LGBT se ha visto afectada por otras discriminaciones que se suman en razón de la edad, de su raza, del origen étnico, de su condición de salud. En este caso, por ejemplo, vemos que en general es distinto ser una persona de color LGBT que ser una persona blanca. Digamos, eh, incluso actualmente, porque la cultura gay mainstream muchas veces muestra determinado tipo físico y tipo étnico, como digamos, como entre comillas, como deberían ser los homosexuales, ¿no? Y también el hecho de, por ejemplo, de ser VIH es un motivo de discriminación que ha afectado mucho a las personas LGBT, en particular a los hombres homosexuales y personas trans. También hubo mucho de violencia física, psicológica y sexual, aunque esto ha disminuido en los últimos años. Durante mucho tiempo se consideraba lícito, entre comillas, golpear a los hombres homosexuales particularmente y a las personas trans. En el Perú eso era conocido como los matacabros en los años 80 y 90. O sea, eran grupos de jóvenes que buscaban los sitios donde se reunían homosexuales o las personas trans, se prostituían y los golpeaban y los dejaban así malheridos. Esto ocurría con mucha más fuerza en muchas ciudades norteamericanas y en otros países del mundo también. En Brasil, por ejemplo, que tiene hasta una de las más altas tasas de violencia física contra las personas LGBT. Tenemos también, bueno, institucionalmente el Estado no reconocía la existencia de las personas LGBT, no se preocupaba de ellos, a no ser a través de lo que, digamos, llevó a que el Estado realmente tuviera que preocuparse de las personas LGBT, fue la lucha contra el VIH-Sida. Sin embargo, la manera en que el Estado asumió este reto, digamos, al principio no fue el mejor, fue una manera, digamos, discriminatoria y violenta en algunos casos. Y bueno, y además, bueno, lo que llamamos la lesbofobia, la homofobia, la transfobia, que en general ha sido parte de la ideología de muchas culturas en muchos países y se mantiene aún en muchos casos. Bueno, aquí hemos hecho una pequeña línea de tiempo sobre la homosexualidad referida específicamente al caso del Perú, aunque supongo que se aplica bastante bien para la mayoría de países latinoamericanos, aunque que se han diferenciado en los últimos 10 o 15 años, avanzando muchos casos más que nosotros. Por ejemplo, en los años 40, 50 y 60, la homosexualidad era considerada definitivamente una enfermedad, además de un pecado, y además era ilegal. Aunque en el Perú, a diferencia de otros países, por ejemplo, de Argentina, donde permaneció siendo considerado un delito hasta los años 90, o en Chile hasta los años 2005, 2006, si no me equivoco, en el Perú se despenalizó, por así decirlo, la homosexualidad en los años 20 del siglo pasado, hace casi 100 años. O sea, hace 100 años, porque en realidad, a partir del Código Penal de 1924, se dejó de considerar como un delito lo que en esos tiempos se llamaba la sodomía, ¿no? Que venía de la época colonial. No se mencionó, sin embargo, eso no evitó que fuera perseguida bajo la figura de las buenas costumbres, ¿no? Del pudor y las buenas costumbres, que se utilizaba para perseguir a las personas homosexuales que se reunieran o que se conocieran, ¿no? Entonces, si bien en el Perú no tuvimos una ley específica en contra de la homosexualidad, se utilizaron otras leyes para perseguirlos. El tema además era muy poco tratado en el cine o en la literatura. Cuando se hacían los personajes siempre eran personas tristes, patológicas, torturadas, cuyo final era siempre malo, por así decirlo. Y en Lima particularmente había muy pocos lugares de encuentro. Las investigaciones han mostrado que la laguna que existía en el distrito de Barranco en Lima, que ahora ya no existe, pero que era un lugar donde había un punto de encuentro de personas homosexuales, lo mismo que la Plaza San Martín. Incluso hay una anécdota relacionada a esto que se ocurre en los años 50, es que en los años 50 en Lima se festejaba el carnaval con días feriados, pero esto desapareció a raíz de que
se descubrió una fiesta homosexual en un restaurante que estaba al lado de esta Laguna de Barranco, en el cual participaban el hijo del presidente de entonces, se dice el presidente Prado, y otros gentes de familias conocidas de, de Lima, y la policía llegó y ellos huyeron saltando por la ventana hacia la laguna, y los periódicos hicieron un escándalo al respecto, y bueno, digamos, creo que todos los países tenemos, así como el baile de los 41 en México, un momento en que digamos que esto, digamos, ha llegado a la sociedad en tiempos anteriores, ¿no? Esta, entre otras razones, fue la razón por la cual se prohibieron los carnavales en el Perú en los años 50, 1957, si no me equivoco. Entonces, digamos, en los años 60 la situación continuó no muy diferente. No había el flujo de información que había acá, el avance del movimiento, digamos, de liberación sexual que se daba en Estados Unidos y Europa, llegó muy retrasado y muy débil hacia Perú, pero fue llegando poco a poco. En los años 70, digamos, debemos anotar que en 1969 se inicia lo que se conoce como el movimiento LGBT, el movimiento gay moderno, a partir de la revuelta de Stonewall que ocurrió en junio de 1969, y que, como seguramente saben, es la razón por la que se celebra cada año en esa fecha el Día del Orgullo LGBT. Entonces, pero a partir de los años 70 empieza a difundirse información sobre movimientos de liberación gay en Estados Unidos y estudios sobre la sexualidad que despatologizan la homosexualidad. Entonces, también comienzan a escribir Foucault y otros autores que ven la sexualidad de otra manera. Entonces, y esta información empieza a llegar al Perú. De hecho, por ejemplo, en México y Argentina surgen en esa época los primeros movimientos LGBT, y las primeras marchas del orgullo se realizan en México en los años 70. En el resto de Sudamérica tardaría muchísimo más. En el Perú en particular, lo único que tenemos, digamos, como un pequeño avance fue que el tema de la homosexualidad apareció en el teatro. Edgar Guillén puso en 1977 la obra Los Muchachos de la Banda, que quizás muchos conozcan por la película de Netflix que se dio el año pasado, creo, hace 2 años. Entonces, que se estrenó hace 2 años. Y que eso refiere a una obra de teatro hecha en los años 50, y que en Estados Unidos fue muy popular en los años 60 y 70. En el Perú llegó, y de hecho el teatro se convirtió en, digamos, en la avanzada digamos, del cambio el cambio de actitud hacia la humanidad. Edgar hizo Los Muchachos de la Banda, y poco tiempo después seguirían otros grupos de teatro que pusieron, por ejemplo, El Beso de la Mujer Araña, aunque ya fue en los años 80, pero digamos a fines de los años 70 comenzó a hablarse el tema. Como es muy común en la sociedad peruana, el tema se mantenía, digamos, como en segundo plano, pero permitió digamos, un escape. He tenido personas que nos han contado en el mall que eran jóvenes en esas épocas, que el teatro se comenzó a convertir en un lugar, los teatros se comenzaron a convertir en lugares donde era un punto de encuentro para personas homosexuales. Paralelamente también, a fines de los años 70, el movimiento feminista que empezó en el Perú permitió que muchas lesbianas se reunieran y comenzaran a formarse, digamos, el embrión de futuros grupos, digamos, LGBT, como el MOL, por ejemplo. En los años 80 surgieron en el Perú los primeros movimientos de activistas, el de gays, que fue el MOL, y de lesbianas, que fue el GALF. Luego GALF se unió al MOL en 1989, y ahora somos una organización de lesbianas y gays. Como decía, se estrenó El Beso de la Mujer Araña, una obra que fue muy importante en esa época, y digamos que tuvo bastante repercusión en Lima. De hecho, se presentó en varios teatros, e incluso en la misma Universidad Católica. La obra trata, si alguno no lo sabe, de dos presos, uno de ellos homosexual, en realidad diríamos travesti, que están juntos y que terminan desarrollando una relación, y termina con un beso, y se supone que fue muy escandaloso en la Lima de aquellos años. Pero, por ejemplo, los actores que pusieron El Beso de la Mujer Araña estuvieron entre los fundadores del MOL. Además, lo que marcó los años 80 fue el inicio de la pandemia del VIH-Sida, calificada por la prensa en ese entonces como la peste rosa o el cáncer gay. Imaginarán
el efecto psicológico que tuvo esto en las personas que en aquellos años descubrían su sexualidad, eran adolescentes o ya la vivían jóvenes, y a sumarse al hecho de que ya la homosexualidad era mal considerada, el hecho de considerar que ser homosexual era equivalente a tener VIH, en este caso SIDA más el caso, y donde no había ninguna manera de tratar esa enfermedad en ese momento. Entonces, digamos, fue uno de los años más oscuros a nivel mundial para las personas LGBT. Probablemente hayan visto películas como El corazón normal. Voy a mirar. Es una clase. Ay, no, dale, acá no, dale. Y bueno, y otras películas, digamos, que tratan la situación de las personas homosexuales en los años 80. Y digamos, en el Perú la situación fue igualmente terrible, tomando en cuenta además que, como ocurrió en Estados Unidos, el Estado se desinteresó por completo al principio del VIH-Sida y se convirtió, digamos, en un sinónimo ser homosexual a ser fastidioso, como se decía en aquellos años. En los años 90 inició un cambio en el Perú, que las primeras personas homosexuales aparecieron en medios de comunicación. El tema se empezó a tratar con cierta mayor seriedad, pero aunque siempre vinculado al escándalo, y el cine comenzó a tratar más el tema de la homosexualidad, aunque lamentablemente siempre vinculado al VIH-Sida. Todos recordarán que en 1992, 93, si no me equivoco, Filadelfia ganó el Oscar, estuvo nominado al Oscar, y que Tom Hanks ganó el Oscar a Mejor Actor por representar a una persona que vivía y muere con VIH en esa película. Y también en los años 90 la OMS eliminó la homosexualidad de las listas de enfermedades mentales. Y bueno, digamos, a fines de los años 90 empezó también la posibilidad del uso de Internet y de mayor difusión, que en realidad se extendió más al iniciar el nuevo siglo, ¿no? Al iniciar los años 2000, empieza a aplicarse en el Perú el TARGA, el tratamiento antirretroviral, que convierte el VIH en una enfermedad crónica. A partir de 2005 específicamente, el Perú entró hizo un trato con el Fondo Global de Lucha contra el VIH y se inició a dar el tratamiento conocido aquí como TARGA, que es tratamiento antirretroviral de gran amplitud, que permitió que que dejaran de morir tantas personas por la consecuencia del VIH, y comenzaron a tomar estas medicinas. Y como ya les he contado, con las situaciones que hubo con las primeras medicinas que se empleaban y sus efectos secundarios. Después, el acceso a Internet permitió obtener más información y empezar a contactar a otros homosexuales mediante chats. Algunos dicen que esto permitió exponerse menos o meterse en el closet otra vez, porque ya no era necesario salir a las plazas, salir a la Laguna de Barranco, o ir a los teatros o al Parque Kennedy en Miraflores para, digamos, hacer contactos, sino que a través de los chats, del MIRC, de los chats todavía antiguos que existían en esos tiempos, y otros páginas de entonces, se podía realizar el contacto de manera relativamente más segura, en el sentido de no exponerse. Aunque también comenzó a ocurrir la gente que utilizaba estos chats para chantajear o para robar o violentar a las personas con las cuales quedaban. Además, también a partir de los años 2000, la cultura gay globalizada y mainstream se comenzó a sentar en el Perú, ¿no? O sea, hay libros y varios autores que sostienen que la cultura gay es internacional, es parte de una cultura globalizada donde, digamos, en un libro al respecto yo leí, por ejemplo, que decían que un gay, podías conversar con un gay en Tel Aviv, un gay en Nueva Delhi, o en Washington, D.C., o en Lima, Perú, o en Buenos Aires, y se parecían entre ellos mucho más que lo que se parecían los que no eran gays. O sea, en el sentido que tenían referentes comunes, tenían incluso estéticas similares y muchas cosas que convirtieron la cultura gay en una parte del fenómeno de la globalización. Digamos, toda esta situación de esa línea de tiempo ha afectado a las personas que actualmente tienen
están en el umbral de o ya están en la cosa que se considera la tercera edad, y por eso es importante mencionarlo, porque es importante si es que las personas si es que quieren brindar servicio, digamos, ayudar a las personas de esa edad, tienen que tomar en cuenta por las cosas que han vivido, ¿no? O sea, aunque esto puede tener diferentes matices de cada país, en general, digamos, en Latinoamérica ha sido similar. Como le decía, a partir de ese siglo, del año 2000 en adelante, han habido países latinoamericanos como Argentina, México, en cierto grado Colombia y Brasil, que han avanzado, por lo menos a nivel legal y a nivel de un poco de cambio cultural más que otros. Por ejemplo, entre los que más atrasados en ese sentido estábamos Paraguay, Bolivia, Perú y muchos países centroamericanos, ¿no? Entonces, pero digamos, en general la situación ha sido así durante estos años de los que hemos hablado. Bueno, entonces les hablaba de la tesis de la que nos ayudó en muchos casos para tener datos al respecto, y ahí, digamos, lo que hace, por ejemplo, se hace establecer ciertas, digamos, patrones que relacionan la identidad y trayectorias de vida de las personas que actualmente son adultos mayores, ¿no? Entonces, aquí hemos hecho un pequeño cuadro en los que, digamos, vemos los casos que generalmente se dan. Obviamente cada persona es diferente y es difícil generalizar, pero esto nos da un cierto marco, digamos, para entender la situación. Hay muchas personas que se reconocieron homosexuales en la adolescencia, pero durante su adultez llevaron una vida heterosexual, matrimonio, hijos con contactos homosexuales esporádicos y ocultos. Por lo general sintiendo culpa, es lo que se conoce como la doble vida, ¿no? Entonces, por un lado, será el respetable hombre casado o la respetable mujer casada, que ocasionalmente a veces se emborrachaban adrede o iban a ciertos lugares y tenían encuentros homosexuales furtivos y que generalmente les dejaban culpa, pero que no evitaba que se repitiera. Y entonces, al llegar a la vejez, al llegar digamos, a ser adultos mayores, en muchos casos todavía pueden mantener esta doble vida, aunque a veces se va haciendo cada vez más difícil, y aquí están los casos de los que mencionaba antes, donde muchas veces tienen que comenzar bueno, como tiene el caso mencionar que muchas veces para el ligue sexual, particularmente en la cultura gay, la juventud o la apariencia de juventud es muy importante. Entonces, cuando ya no la tienes, normalmente tienes que comenzar a pagar por el sexo, y ahí es donde se exponen muchas personas de esa edad. Al mantener esa doble vida se exponen digamos, a situaciones de violencia, y han habido casos donde, digamos, han terminado siendo asesinados por las personas que contratan para tener sexo. También puede ocurrir que desde el divorcio o viudez empieza una vida homosexual más o menos en el closet. En este caso ya no es una doble vida, sino ya finalmente abrazan, digamos, o de alguna manera aceptan su homosexualidad, pero dependiendo de cuál sea la relación con su familia o, digo, su entorno social o laboral, tal vez, a veces se mantiene el closet. En el mall hemos tenido varios casos de personas que llegaban a los 60 y tantos años o 70 años y que nos contaban que recién habían empezado a conocer el ambiente homosexual, como se dice, el ambiente gay o el ambiente lésbico, porque habían enviudado o se habían separado de sus parejas, y entonces, estando solos y ya no teniendo, digamos, esta presión, se habían atrevido a comenzar a tratar de explorar esa parte de su sexualidad que habían reprimido. Hay otro grupo, otra trayectoria de vida e identidad que pasa en personas que sintieron deseos hacia personas del mismo sexo, pero no se reconocieron homosexuales en la adolescencia, y durante su adultez llevaron una vida heterosexual sin tener contactos homosexuales. Lograron reprimir su sexualidad de tal manera que pasaron toda su juventud y vida adulta llevando esta vida heterosexual que no era, digamos, se llevaba como una apariencia, aunque en este caso, a diferencia del anterior, no habían contactos sexuales esporádicos. Y puede ocurrir que después, esto puede ocurrir en medio de la vida adulta o en la vejez. Tras el divorcio o viudez empieza una vida homosexual también más o menos en el closet. Probablemente algunos hayan visto la película Beginners, donde se ve justamente el caso del padre de un hombre que a los 80 años, después de quedar viudo,
comienza a vivir su vida homosexual. Él siempre, según la historia, él había sabido que era homosexual desde que era joven, pero aparentemente se enamoró de la persona con la que se casó y por amor a ella nunca tuvo contactos homosexuales hasta que enviudó y de repente sintió que tenía que vivir esa parte de él mismo que no había experimentado, ¿no? Entonces, también tenemos otro grupo en el que sintieron deseos hacia personas del mismo sexo y se reconocieron homosexuales en la adolescencia y mantuvieron relaciones homosexuales y amicales con personas homosexuales durante toda su vida adulta, estableciéndose o no con una pareja. O sea, son personas que decidieron salir del closet, decidieron vivir su sexualidad como ellos la sentían y afrontando todos los problemas que esto ocasionaba. Digamos, en nuestro país no han habido muchos de estos casos. Los que más se identifican están entre las personas que se convirtieron en activistas, ya sea en la causa del LGBT o la causa del VIH-Sida. Entonces, no son tantos, pero los hay. Personas que desde los años 80 han vivido abiertamente como personas lesbianas o gays y, digamos, y han logrado desarrollar una vida rodeándose de otras personas homosexuales, desarrollando redes amicales, redes sociales, relaciones en las cuales no ha sido necesario que tuvieran que ocultar su sexualidad. Esto puede continuar durante la vida, durante la vejez, ya sea manteniendo la pareja o un grupo de apoyo formado principalmente por personas homosexuales y algunos familiares. A partir de los casos que analiza la tesis y otros casos que conocemos, existe un buen grupo de ellos, como les decía, los que se han identificado, todos están relacionados ya sea al activismo o en algunos casos al arte, por ejemplo, particularmente al teatro. Y hay otro grupo de personas que durante su adolescencia, juventud y adultez llevaron una vida heterosexual, matrimonio, hijos, más que todo por presión social, y luego de una separación o divorcio experimentaron con el sexo homosexual y se aceptaron homosexuales. Esto les decía, digamos, es un caso, ¿no? O sea, personas, ha sido mucho más común esa situación a partir de la investigación en mujeres que, por ejemplo, se casaron por presión social, tuvieron hijos y de repente no se sentían bien en el matrimonio, su relación terminó, ya sea por separación o divorcio, y después comenzaron a experimentar con otras mujeres y de repente terminaron de criar a sus hijos con una pareja del mismo sexo. Esto se da en varias oportunidades y se sigue dando, y muchas personas, y hay muchas mujeres lesbianas que al llegar a la vejez han criado a sus hijos con otra mujer a su lado. Claro, esto ha sido complicado porque vivían bajo la constante amenaza de que su esposo, si es que estaba interesado, quisiera quitarle los hijos y esas situaciones que han ocurrido constantemente. Esto puede también continuar durante la vejez, por lo menos en los casos que se estudiaron, así fue. Ahora sí, tenemos ya qué factores determinan la vulnerabilidad de las personas LGBT en la vejez. Como ya hemos hablado, esto es una especie de resumen de las normas y los valores sociales. La situación socioeconómica individual es muy diferente, digamos, para una persona, por ejemplo, lesbiana o gay, profesional, que tiene un trabajo, que tiene seguridad social, etcétera, etcétera. Cuando llega a la vejez, tiene mayor posibilidades de estar en una buena situación, que es lo que pasa con la que no tiene esa situación socioeconómica. Lo mismo el contexto socioeconómico y político de cada país, la condición de salud, que en este caso podríamos tomar en cuenta tener o no VIH, la situación de la estructura familiar, si la familia lo acepta o no, también, como mencionamos, la composición étnica racial, cómo se ha percibido, digamos, si es blanco, de color, etcétera, la educación que tengan y las estrategias de cómo afrontan y se agencian, ¿no? En este caso, siempre quienes tengan una mayor educación, una mejor situación socioeconómica, van a tener mejores posibilidades al llegar a edad adulta. Y una cosa que quería dejar de mencionar, porque la hora se ha pasado más rápido de lo que pensé, es lo último en lo que vamos a mencionar, que es la particularidad del envejecimiento y vejez en las personas trans. Tenemos que tomar en cuenta que muchas investigaciones realizadas en distintos países, tanto en Estados Unidos como en América Latina, han demostrado que el promedio de vida de mujeres trans, particularmente travestis y transgéneros,
Si alguien quiere saber la diferencia, no sé, tal vez podamos hacer algo preguntas o hacerlo después, no supera los 40 años. Entre otras razones, por una mayor exposición al VIH-Sida y menos acceso al tratamiento antirretroviral, una menor posibilidad de acceso a cuidados preventivos curativos de salud debido a la falta de documentos que reflejen su identidad, discriminación y maltrato de los profesionales de salud. El uso de silicona y otros tratamientos para modificar sus cuerpos sin supervisión médica y con productos de baja calidad, y la menor probabilidad de obtener trabajo remunerado con cobertura de salud. Por otro lado, en caso de llegar a la ancianidad, las personas trans están más expuestas a vivir en la pobreza, ya que al no haber tenido trabajo formal remunerado, no tienen derecho a una pensión e incluso la carencia de documentos dificulta su acceso a otro tipo de ayuda financiera. Por ejemplo, esto ocurrió durante la pandemia cuando se daban los bonos, o sea, se dificultaba a muchas personas trans, estaba legal o en el banco a veces trabajar muy poco, pero aún causando eh, carecen de apoyo de muchas rompieron. Si muchas familias rechazaban a los hijos o hijas que salían del closet porque sean lesbianas o gays, es mucho más fuerte el rechazo muchas veces cuando el hijo o hija declara que es una persona trans. También muchas personas trans que llegan a la edad adulta, a la edad de adultos mayores, es mucho más probable que vivan con VIH y otras enfermedades causadas por, como ya lo vimos, el uso de tratamientos de modificación del cuerpo, etcétera, e incluso debido al uso de hormonas, a veces sin supervisión médica, lo cual digamos, no les ha permitido utilizarlas de manera segura, ¿no? Y bueno, tener problemas de salud mental debido al estigma, la discriminación y la violencia que padecieron y que siguen padeciendo, ¿no? Entonces muchas veces tampoco no tienen un lugar donde vivir, y muchas veces también es muy difícil recibir apoyo de sus grupos porque no tienen, digamos, un excedente de dinero que les permita apoyar con facilidad a estas personas en situación de ya no poder trabajar y de pobreza. Entonces, finalmente terminamos con las recomendaciones de algunas acciones y estrategias para generar entornos libres de violencia y discriminación hacia las personas mayores LGBT. Lo obvio y lo principal y lo primero es que se necesita cambiar el paradigma cultural o cambiar la cultura para erradicar toda forma de estigmatización, exclusión, discriminación y violencia por motivo de orientación sexual e identidad de género. Esto es algo que para el cambio cultural se necesita tiempo y empeño. Tiene que empezar en la educación y tiene que empezar con cambio en los medios de comunicación. Se ha logrado cierto avance en los medios de comunicación, cierto avance en la educación, a pesar de que esto por problemas políticos se viene cuestionando mucho, por lo menos en el Perú, la educación sexual es todavía un motivo de rechazo de algunos grupos fuertemente vinculados a cuestiones religiosas. Apoyar la causa de los derechos LGBT a través de la participación en actividades de difusión, jornadas de sensibilización, concientización sobre diversidad sexual y apoyo a las marchas y los derechos de ese colectivo. O sea, toda persona puede ser un aliado de la causa LGBT y es importante que más personas dejen de sentir miedo, dejen de pensar que esto no es algo correcto, expresar su apoyo, ¿no? Hay que fomentar entornos familiares libres de discriminación y violencia. Es importante promover una ética de respeto a la diferencia. Esto tiene que ver con la educación y con el cambio cultural para interesar el acceso de las personas LGBT a servicios de salud de calidad, capacitar a las y los profesionales de la salud para brindar una atención libre de prácticas discriminatorias y patologizantes. Esto es algo en lo que en el Perú todavía no se ha avanzado mucho. Se han tenido ciertos cambios en algunos lugares, particularmente en los hospitales que brindan tratamiento antirretroviral a las personas que viven con VIH, pero debe ir más allá de eso. Algunas clínicas particulares han avanzado más en este tema. También brindar oportunidades laborales y económicas libres de prejuicios y discriminación por orientación sexual e identidad de género. Eso requeriría, digamos, aunque se ha hecho muy poco, también, digamos, generar talleres de capacitación para personas trans que les permita entrar a trabajar, digamos, insertarse en la vida laboral, más allá, digamos, de lo relacionado
los salones de belleza y la prostitución o el trabajo sexual. Fomentar la participación de personas mayores LGBT de otras comunidades para impulsar el fortalecimiento de su red de apoyo y su intervención en la toma de decisiones. En las casas del adulto mayor que hay, por ejemplo, en el nivel aquí en Perú, no creo que ninguna tome en cuenta la posibilidad de que los adultos mayores que se acerquen a estos lugares no sean heterosexuales. Entonces, esto es un lugar importante donde se debe trabajar y se debe cambiar, se debe capacitar a las personas que dirigen estas casas apoyadas por las municipalidades o por la seguridad social, que no todos los adultos mayores son heterosexuales. Entonces, lo cual permitiría que algunos se acerquen. Hasta ahora, las personas que conocemos no van a estos centros de los adultos mayores porque saben que no van a ser tratadas adecuadamente. Se necesita también capacitación sobre temas de envejecimiento y vejez en entes públicos, privados y organismos de la sociedad civil que brindan atención a personas mayores. Esto tiene relación con lo anterior. En las municipalidades, en los hospitales, en las clínicas, digamos, en todas las oficinas del gobierno en general, se debe conocer cómo tratar a las personas adultas mayores y que además no todas las personas adultos mayores son heterosexuales, y entonces respetarlos, incluirlos y tomar en cuenta las particularidades que hemos mencionado anteriormente. Y elaborar políticas públicas que atiendan las necesidades explícitas de este colectivo, retomando experiencias e historias de vida como eje fundamental para la construcción de propuestas que respondan a sus intereses y necesidades. Digamos, esto es de lo que hemos venido hablando. En realidad es importante cuando se toman las políticas públicas, si se van a hacer políticas públicas específicas de personas de la tercera edad, y hay que tomar en cuenta las personas LGBT, y para tomar en cuenta las personas LGBT adultas mayores, es importante tomar en cuenta lo que hemos visto. O sea, cómo es que las posibilidades en las cuales se pueden generalizar, se han desarrollado sus trayectos de vida y el entorno social que han vivido a través de la historia que les he mencionado. Todas esas situaciones son importantes de tomar en cuenta porque han construido la manera en que las personas LGBT han formado su identidad y, digamos, los problemas o situaciones particulares que pueden afrontar al llegar a la tercera edad. Entonces, creo que hasta aquí hemos llegado. Les he agregado la bibliografía al final, por si a alguno les interesa. Justamente he tomado algunas ideas del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores del Gobierno de México, de un documento, de otros documentos realizado por la organización SAGE de Nueva York, y referida al envejecimiento de la comunidad LGBT, y la tesis que me mencioné, ¿no?, sobre las trayectorias identitarias de personas mayores homosexuales residentes en la ciudad de Lima, Perú, que realizó Erika Tirado Rato para obtener el título de licenciada en Antropología de la Universidad Católica en 2018. Bueno, no sé cómo es la dinámica, si terminamos así o si hay preguntas o algo más. Sí, agradecerte realmente por tan descriptiva e importante de conocer, porque es una realidad que muchas veces está invisible, como te comentaba al comienzo, ¿no? Pero es importante que todos tengamos esta sensibilidad y esta capacidad de poder entender otras realidades que son parte de nuestra propia sociedad, ¿no? A veces nuestras sociedades, sobre todo las latinoamericanas, somos como una doble moral, ¿no? Y muchos perjuicios, muchos tabús, ¿no? Y es importante que, bueno, al menos en mi posición de gerontóloga, es necesario visibilizar toda esta problemática, porque es parte de nuestra sociedad, ¿no? De nuestras sociedades. Y es importante también que esta nueva perspectiva, esta nueva visión, la tengan también las nuevas generaciones, ¿no? Porque ya basta de tanta negación, ya basta de tanto doble moral. Es importante ser realista en ese sentido, ¿no? Entonces, aquí Renacer ha querido ponernos visibles ante esta problemática, que no es de ahorita, es de muchos años, ¿no? Que nos atrevamos, como me dijeron por ahí, ¿cómo te atreves a mencionar estos temas? Pues me atrevo porque es necesario hacerlo visible con responsabilidad, con profesionalismo, ¿no? Y con generosidad. ¿Por qué? Porque todos somos parte de, nadie vive solo, somos una sociedad, y como sociedad debemos aprender a convivir con tolerancia y con respeto. Entonces, estos son temas que se tienen que abordar con respeto, con profesionalismo, ¿no? Con consideración,
¿no? La tolerancia a todo nivel, no solamente por ciertas comunidades, sino por todos, porque todos vivimos en esta sociedad, todos vivimos en este planeta tan bello que lo estamos destruyendo justamente por esa intolerancia, ¿no? Esa falta de respeto hacia nosotros mismos. Entonces yo creo que esta ha sido una excelente exposición, te agradecemos mucho, Jorge, de verdad, muy clara, muy didáctica, muy académica, que es lo importante, ¿no? Es necesario mucha investigación al respecto. Yo también he buscado información al respecto e encontré las fuentes que tú nos has brindado en este momento y otras más, ¿no? Que justamente yo también las voy a poner en la biblioteca virtual que tiene Renacer, en los cuales los alumnos de nuestros cursos van a poder tener acceso, ¿no? Porque es importante tener acceso a esta información a todo nivel, ¿no? Entonces, yo quisiera que puedas contestar, por favor, las preguntas de nuestro auditorio y podamos dejar los conceptos definidos, los conceptos claros, ¿no? Con profesionalismo y con mucha tolerancia y mucho respeto. A ver, amigos míos, le dejo la línea de preguntas. A ver, por favor, compartan con Jorge. Abran sus audífonos, por favor, sus micros. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, claro que sí. Rebequita, Una pregunta, no sé cómo abordar el tema para que no suene como que no sé, pero en realidad no sé, por eso pregunto. Dinos. Con un usuario que yo tengo, el usuario es una femenina. Ella, como en sí, no ha hecho el cambio a transgénero, pero todos a su alrededor, ella tiene la pareja, así como la dijeron ustedes, la pareja tuvo su familia, tuvieron los hijos y ella se unió con esta persona. Pero en sí, el usuario tiene nombre aún de mujer, pero los hijos le dicen papá. La señora le habla por amor. Desde que me contactaron es que para mi amor y no exteriorizan el nombre. Entonces sí fue así como que algo difícil para mí llegar y decir, hola, buenas tardes, señora fulanita, porque inmediatamente todos se me quedaron viendo horriblemente, pero justamente esto, yo no supe cómo abordarla. Ella no se molestó, no nada, y dijo, sí, pues así me llamo, fue el único comentario que hubo, así seguimos la sesión, todo normal, pero sí le comenté cómo le gustaría que yo le dijera. Y la respuesta fue, como tú quieras. Y dice, si quieres dime señor, señora, como tú quieras. Y sí me quedó la duda, más que nada, por la familia, porque ella en sí no se molestó, la que se molestó fueron la familia y los hijos. Entonces, sí, como que en este mundo digo, caray, con la persona, con el usuario tengo la confianza, pero con la familia, ahí cómo pudiera yo abordar tan solo el nombre, o porque la persona se llama Kenia y ellos les dicen Ken, y a mí me dijo, dime Kenia, dime esto, dime aquello. Entonces ahí, ¿cómo le hago? Bueno, en realidad la primera recomendación siempre es preguntar a la persona cómo quieren que la trate. Generalmente uno debe tratarlo de acuerdo al género que aparenta, ¿no? O sea, si ella se presenta como en masculino, ¿no? Digamos, si es una mujer, es un hombre trans, en ese caso creo que lo digo. Entonces, y toda su apariencia es masculina, se le trata en masculino, pero siempre, digo, de primera impresión la trata en masculino, y después le preguntas, ¿está bien así? Si te dice que sí, ya, perfecto, ¿no? Claro, porque las identidades son bien variadas. O sea, eligen unas personas como ella, probablemente no le molesta que le traten en masculino o femenino, pero otras personas sí. Y entonces, un buen consejo es siempre preguntar, y si no, dejarse llevar por la apariencia que exterioriza. Entonces, si su apariencia exterior, digamos, su expresión de género, que es el título, que es el concepto correcto, es masculina, tú lo tratas en masculino, pero le preguntas, ¿cómo que llame? Ken, Kenia, que me diría masculino y femenino en neutro, o sea, porque actualmente también hay personas que prefieren utilizar el neutro,
Entonces, si tú vas a trabajar con ella profesionalmente, lo mejor es respetar su identidad lo más posible, ¿no? Ok, muchas gracias, en verdad, porque sí, no, casi que me ponía una bolsa en la cabeza porque dije, no, ¿qué hago? Pero muchas gracias por la orientación. Soy gerontóloga, enfermera licenciada en gerontología. Ah, qué bien, qué bueno. Ay, qué bueno, una coleguita, qué bueno. Bienvenida. A ver, ¿quién más? Ahí está Sandrita Quijanda. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la plática, la verdad es que muy interesante. Y justamente comparto con Lourdes un diplomado en tanatología y estaba yo preguntándome en verdad, justo cuando hablamos de enfermos terminales, por ejemplo, en edad avanzada, se requiere de mucha gente alrededor, no solamente que sea empática ya con las cuestiones naturales de la edad avanzada, sino también con los demás temas que maneja la persona, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante la plática de hoy porque creo que ese es un campo que si de por sí ya desde ahora es difícil, aun cuando el género lo dejáramos de lado, es difícil encontrar empatía y es difícil encontrar gente que realmente esté decidida a estar cerca de nuestros adultos mayores y sobre todo cuando están pues ya en algún tema biológico perdiendo sus propias capacidades, aún con personas que han sufrido este tipo de discriminación o que se siguen sufriendo dentro de los hospitales o del rancho, debería de haber probablemente programas específicos que apoyen a esta condición. Es decir, por un lado es vejez y todo el tema de la vejez y por otro lado es la condición de género, ¿no? Entonces, creo que sí debería de una para que esto sea más visto. O sea, yo comentaba incluso con Lourdes que me parece muy interesante el tema porque ni siquiera lo había enfocado por ahí, ¿no? Entonces, no sé si hay, veía yo que hay algunas iniciativas, pero no sé si hay algo en particular que se puede empezar a hacer para difundirlo en las instituciones que ya manejan algo de bienestar para la familia. Por ejemplo, aquí en México, el DIF, que tenemos ahí un proyecto también, maneja bienestar para la familia y a lo mejor se podría adoptar algún programa. A lo mejor tampoco está todavía en Perú, pero a lo mejor tenemos algún referente de algún otro país que tú conozcas y que nos pudieras recomendar para de alguna manera empezar a aportar en este tema, ¿no? Bueno, en general en América Latina, justamente los únicos países donde se ha encontrado mayor avance han sido en Argentina y México, donde por lo menos he visto que el gobierno de México tiene algunos documentos respecto del tratamiento más el LGBT de adultos que no existe. Y he visto algunos, digamos, aparte de personas que trabajan el tema en Colombia también, y en España hay muchísimo más y en Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, en América Latina sería en México, Argentina y Colombia. En Argentina incluso han avanzado en el sentido que se ha abierto casas también a personas LGBT mayores. Sé que en México hubieron una casa para personas trans de tercera edad, que ha sido creo la primera en Latinoamérica. En Argentina se está viendo esto porque, digamos, ha sido uno de los que han desarrollado los últimos gobiernos en este país, digamos que ha permitido, digamos, un gran avance porque se ha trabajado, les ha capacitado, se ha hecho un cupo, un número de personas que tienen que trabajar en el gobierno, esas cosas que no se han hecho en otros países de América Latina, se han hecho en Argentina y se ha avanzado en ese sentido. Entonces, probablemente buscar contactos en Argentina permitiría ayudar mucho y lo que tienen en México mismo, ¿no? Claro. Que digamos que respecto de que otros países quisiéramos tener algo de gira de eso. Sí, sobre todo acá en Perú, que son tan intolerantes. Sí. Sería importante tener esa apertura profesional y esa, o sea, viéndolo desde la perspectiva humana, porque en la vejez necesitamos es calidez humana, no juzgar a nadie, para nada, porque son seres humanos igual, todos envejecemos, cada uno en sus particularidades, porque hasta cada ser humano envejece diferente. Entonces,
con lo que haga o deje de hacer, eso no es el proceso de envejecimiento. Y ese proceso de envejecimiento tiene que ser siempre con calidez humana, con respeto, ¿no? Y con el cuidado adecuado. Porque como todos envejecemos, uno que otro tiene ciertas tales o cuales patologías crónicas, que va a tener de todas maneras un proceso de deterioro biológico, porque así es el humano, no somos perfectos, no somos eternos. Entonces, si a eso se sube esta trayectoria de vida tan difícil que han tenido este segmento de la población, entonces tendremos que tener un poco más de empatía, sobre todo también los profesionales de salud, ¿no? Los profesionales de salud deben tener un poco más de empatía en relación a porque lo que están pasando, si bien es cierto la vejez es dura y es larga y es costosa, encima tienen ellos toda una, se puede decir, una mochila muy, muy pesada, todo lo anterior. ¿Por qué? Porque es el tema social, ¿no? Es el tema social, el tema histórico que ha llevado a esa situación. Entonces, ¿cuántas vidas, digo, ya he podido sacar con unión partiendo del profesional de salud? Que llegó una persona en crisis, en un agudo, simplemente por tener esta condición que le sale por los rasgos, simplemente no lo atendieron adecuadamente, por perjuicios. Por eso, para mí, realmente, esto es ignorancia, ¿no? Eso es ignorancia. Entonces, rompamos ese esquema de ignorancia con una apertura profesional, una apertura ética y una apertura empática, con calidez humana para todos, sin distinción, porque todos somos seres humanos, todos estamos en este mundo, ¿no? Viviendo una experiencia humana. Entonces, seamos humanos a todo nivel y para discriminación de nada, absolutamente. Entonces, justamente Renacer está en esta misión que me dicen que estoy loca, pero no importa. Cada loco con su tema, como digo, ¿no? Avancemos, ¿no? Abriendo los ojos y abriendo sobre todo el corazón, con una apertura profesional. Y cada profesional aporta en la medida de su propia experiencia, ¿no? Del propio ejercicio de lo que le toca, ¿no? Comunicador, gerontóloga, médica, cada uno, tomemos esos esfuerzos, ese abanico de experiencias a favor de estas comunidades, de esta población que ha sido invisible, porque no es invisible, acá estamos, ¿no? Y todos tenemos que empujar el carro hacia un mismo objetivo, que es el respeto y la tolerancia, ¿no? La tolerancia y el profesionalismo a todo nivel. A ver, ¿quién quiere participar? Aurelio, ¿quién nos dice? Rodolfo, a ver, ¿qué nos comentas? Adelante. Pues mira, yo estoy como muy contento porque yo regularmente no me involucro mucho. Yo soy homosexual y yo tengo 53 años, mucha parte de mi vida, más de 30 años, fui un homosexual de closet. Para cuando yo salgo como llamamos acá en México, me di cuenta que la vida era maravillosa en el sentido de que yo nunca me involucré en estarme metiendo en grupos activistas. Me daban miedo los grupos activistas. Yo como persona, a mí me daban miedo los grupos activistas. Me daban miedo, ¿por qué? Porque decían, no, pues ahí es pura putería, perdón por la expresión, pero así yo lo sentía. No, pues ahí es nada más conocerse y ligarse y yo fui siempre muy alejado de todas esas cosas. Pero aún, bueno, afortunadamente por mi preparación, yo soy psicólogo, como que yo me fui abriendo un camino de manera independiente, sin involucrarme, pero desafortunadamente ahora me doy cuenta de muchas carencias que tengo y como la sensibilidad a otras personas homosexuales. Por ejemplo, ahorita me llamó mucho, nunca había reparado, ¿no? Complicado que es la vida. De por sí la vida es complicada, pero para una persona homosexual de closet, y una persona homosexual que de pronto no puede ejercer sus derechos trans, me llamó mucho la atención la información que daba el ponente sobre ¿cómo se llama? El tiempo de vida, pues, a 40 años aproximadamente. Eso me impactó, yo no le había dado importancia a eso. Y qué triste es que realmente
por desconocimiento, porque no hay apoyo de las autoridades, porque uno mismo no se creó o se abrió el camino para poder asegurar el futuro, por muchas cosas, pero yo siendo homosexual de utilizarme por otras personas en la misma condición que yo y que pues no todos tenemos las mismas probabilidades o posibilidades de salir adelante y con nuestros propios recursos. Y ahora que lo veo en una sesión como esta, me llamó mucho la atención. Sentí feo que no me haya involucrado yo en sensibilizarme en esa parte. En la otra parte de por qué nunca me metí en grupos activistas y todo eso, pues era por mis propios miedos también, porque ahorita ya me vale, ya ahorita no me importa, ¿verdad? Pero inclusive gracias a que ahora veo que en la Ciudad de México tenemos muchísimas ventajas, muchas ventajas. Yo ya estoy casado, tengo 2 años de estar casado, 17 años de estar con mi pareja. Entonces, el haber logrado esa parte de asegurar el matrimonio con mi pareja es una forma de asegurarme yo mi estadía cuando llegue a ser más viejo y el de mi pareja, porque era siempre asegurar que yo no esté y él asegurar que yo esté bien en dado caso que él no esté. Y eso fue lo que nos dio la oportunidad de pensar en el matrimonio. Desafortunadamente, las cosas que suceden cuando no hay algo legal, pues la familia es la ganona. La familia es la que se queda con todos los bienes que pudieron haber construido en pareja, pero como no estaba legalizado, pues la familia era quien se quedaba con todo. Y ahora yo, el haber experimentado esta transformación en la Ciudad de México, ahora me siento orgulloso de decir yo soy homosexual y gracias a todas las cosas que estoy abriendo, estoy disfrutando, todavía me tocó disfrutar, me está tocando disfrutar de todas esas posibilidades de crecimiento. Y agradezco muchísimo esta ponencia, me gustó mucho y me dio la oportunidad de pensar hacia otras personas a las que yo no le había puesto atención. Muchas gracias. Qué bueno, Rodolfo, qué bueno haber podido aportar. Eso me da muchísima alegría. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Aurelio? Sí, ¿Ruth? buenas noches a todos, a todas, todos. Mi nombre es Aurelio, soy de Arequipa. A mí me interesa mucho el tema de las edades, en particular el tema de la vejez. Yo vengo ya hace un año que vengo trabajando en una municipalidad. Yo soy docente de danza y trabajo técnicas corporales como Feldenkrais, yoga, pilates, tai chi, qigong y danza. Y vengo trabajando en una municipalidad, todas las municipalidades del país tienen una área que se llama CIAN, el Centro Integral del Adulto Mayor. Entonces, desde hace un año, en este distrito, esta área lo que ha hecho es aperturar espacios de recreamiento, ocio y actividad física para las y los adultos mayores. Entonces, y esto ha ido creciendo, ya a un año, los grupos han ido aumentando, las personas se han ido inscribiendo, bueno, en apariencia todos son sexuales, pero a lo que voy es que hay una demanda por parte de este sector poblacional en querer ser parte ¿no? Y lamentablemente en nuestro país, en mi ciudad, no hay muchos espacios donde ellos puedan hacer o presentar, ¿no? Entonces, en Arequipa creo que es uno de los pocos distritos donde esta área funcionando, digamos, o es funcional a ese sector. Y cuando yo preguntaba a estas municipalidades, ¿y por qué en tu área no hay esto? Porque, y ellos responden, los gerentes, subgerentes de esta área, diciendo que es un área que no genera ingresos, que es un área que genera más bien gastos, ¿no? Entonces, en todo sentido, no hay presupuesto para pagar a un docente como tú que haga esto, o no hay lo otro para que haga, no sé.
¿no? Entonces, y yo pienso que por ahí podríamos empezar, ¿no? Uno, pidiendo que estas áreas se reactiven o se potencien, estas áreas que se llaman CIAN, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no es cierto?, con el tema, y eso lo vinculo con el tema de ahora, ¿no? El tema del el envejecimiento en la población, en mi comunidad, marica, sumo marica, disidente marica. Entonces, pienso, y yo veo a colectivos de trans aquí de mi ciudad, y básicamente sí, pues están en el gueto, ¿no? Están en el gueto. Entonces, por ahí yo pienso que sí es muy importante acá involucrar a estas instancias del Estado, para que estas áreas distritales, provinciales del CIAN se puedan potenciar, tengan presupuesto, se hagan este tipo de actividades que yo las hago, así de manera particular bien, y de ahí empezar a vincular con otras poblaciones, en este caso LGTBIQ+, ¿no? Y créanme que lo que yo lo que estoy viviendo es una transformación personal, porque esto que yo estoy haciendo, hay testimonios de personas, tal vez así ha sido todo un éxito este programa. Me han contratado para este año 2022, me han aumentado el sueldo, he visto los resultados, y bueno, pero es lamentable que en Arequipa más de 1 millón y más de personas, ¿no es cierto?, solamente 2 o 3 distritos hagan este tipo de actividades para adulto mayor, ¿no? Entonces sí, pienso que hay mucho que hacer. Yo desde mi espacio, donde vivo, estoy también, creo, aportando, ¿no? En la medida de lo posible, de mis prácticas dancísticas, artísticas que yo participo. Bueno, eso quería compartir más que pregunta. Gracias. Gracias, Aurelio, por tu participación y tu perspectiva. Me parece muy interesante también que estés haciendo acciones en Arequipa, ¿no? Y mírate la respuesta que te dan las autoridades. Imagínate que podemos ver en otras, de acuerdo a la ley, incluso la ley de municipalidades, el municipio como tal tiene la obligación de generar espacios adecuados para justamente los adultos mayores. Eso es por ley, ¿no? Lo que pasa es que en esta dada está en papel la creación del CIAN, el Centro de Integral de Adulto Mayor, pero en realidad no hay nada, ¿no? Porque debe ser un espacio, una casa generada para eso, y hay un presupuesto para eso. O sea, dentro del presupuesto de los municipios ya está generado el presupuesto para esa área. Lo que pasa es que minimizan la importancia de esta área y esos recursos la derivan así de sencillo, porque eso está dentro de la estructura presupuestal de todos los municipios a nivel nacional, de todos. Lo que pasa es que estos recursos destinados a esa área, como ellos dicen, pues no es productiva, sino que genera esto, no que genera gasto, genera justamente consumir esos recursos que ya están destinados para esto. Quieren gastar ese dinero en otras áreas. Ese es qué bueno que en Arequipa, por lo menos, a pesar de todo, se esté dando ese tipo de actividades dirigidas a los adultos mayores, ¿no? Ahora, pues, ampliemos ese abanico de oportunidades para que también participen los adultos mayores de la comunidad LGTB, ¿no? Entonces, eso es un pendiente, y eso es un pendiente a nivel nacional, y a nivel latinoamericano incluso. O sea, tenemos mucho, mucho por hacer, ¿ok? Entonces, en la medida de que nosotros como profesionales del área que sea, psicólogos, gerontólogas, tanatólogas, de inclusión visible también, el hecho de envejecimiento es universal, es para todos, ¿no? Entonces, habremos de alguna manera hecho el esfuerzo para poder contribuir a la visibilidad de estas personas, que también son seres humanos, pero si nosotros mismos no los vamos a tener en cuenta, imagínense el resto, que ni siquiera lo tienen en cuenta, ¿no? Entonces, hagamos que esto sea visible para nosotros pero no solamente con decirlo, sino con acciones. Hacer, no hay otra, está hecho, y ya está aquí, y se puede hacer, ¿ok? A ver, ¿quién más nos acompaña ya para salir, para despedirnos? La próxima clase, a ver, la próxima clase, a ver, ¿qué nos toca?
Ajá, a ver, alguien más, a ver, Catalina, Ruth, ¿qué nos pueden decir? Ok, entonces mira, la próxima clase vamos a tener una tertulia también muy interesante. Le agradecemos a Jorge su participación con nosotros, y la próxima tertulia la va a tener la doctora Moramay Sánchez Ventura. Ella es de México, ¿no? Ella es una colega mía también de la Universidad de Colima, de México. Vamos a tener la tertulia sobre el rol de la familia en el adulto mayor, importancia y abordaje, ¿no? Vamos a hablar justamente también del tema de la familia con personas con enfermedades crónicas, personas que tienen ciertas condiciones particulares, porque la familia es la familia nos toca, ¿no? La familia no se escoge, pero hay que hablar del tema, ¿no? Porque también está comprobado dentro de las estadísticas que mejor dicho, el porcentaje más alto de violencia hacia el adulto mayor viene de la propia familia, lastimosamente, lamentablemente. Entonces, este es un tema que estaba pendiente y lo vamos a abordar el día 4 de abril. Ya tenemos para abril toda la programación, se la vamos ir dando de a pocos. Entonces, el próximo lunes, ya es 4 de abril, y va a estar con nosotros la doctora Moramay Sánchez Ventura, especialista en psicogerontología y docente de la Universidad de Colima, donde hay la facultad de gerontología. Ella es también gerontóloga, colega mía, y ella es psicogerontóloga. Entonces, los esperamos la próxima semana, con mucho cariño, con mucho profesionalismo, para que ustedes también vayan contribuyendo con sus aprendizajes y vayan aportándonos con sus experiencias, ¿no? Con sus preguntas, con sus inquietudes, y los esperamos la próxima semana a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, muchas gracias por haber estado hoy conmigo, y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Gracias a todos, permiso, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Sandrita. Gracias, Rodolfo. Pueden escribir y les podemos hacer el envío del material de la presentación del día de hoy, que ha estado muy interesante. Me escriben nomás al WhatsApp, ¿no? Al WhatsApp, o al correo renacer, ¿no? Puede ser contacto renacer.org.p, y me envían su rendimiento, y yo les hago llegar la presentación de hoy, que ha estado Muchas gracias, Lulu. Sin ningún problema. Gracias, ¿Okay? bye. Gracias, nos vemos el próximo lunes con el rol de la familia en el adulto mayor. Muchas gracias. Gracias.